Buen día, jóvenes. Vamos a grabar un par de videos acerca del MRP. Esto es para los alumnos de abastecimiento, eh, gestión de la producción uno de ingeniería industrial y también para los de abastecimiento de ingeniería en gestión empresarial. Esto es con la parte ya próxima para finalizar el semestre, enero-junio del 2020, del Tecnológico de Nuevo León. Voy en este primer video a ver la parte teórica. Lo voy a hacer rápido porque es alumnos ya de octavo semestre, ya gente con conocimientos suficientes. Así es que nomás un pequeño recordatorio. Y donde sí le voy a dedicar más tiempo y muy probablemente más videos es en el desarrollo de vehículos del MRP. Probablemente ahí me lleve algunos 3 videos para no hacerlos tan largos. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es el MRP. MRP, por sus siglas, planeación de requerimiento de materiales. Lo estoy haciendo, pues en este caso, su servidor, Rubén Botello Méndez, hoy que es 14 de mayo del 2020. Muy bien. Como les comenté por ahí en algún otro video, voy a tomar en consideración una flecha verde para, digamos, todo lo relacionado con la parte de producción o el flujo de los productos, y con una flecha roja todo lo relacionado con los requerimientos. Les comentaba por ahí hace un par de días nuestra función como futuros ingenieros, para ustedes alumnos, pues es cómo puedo optimizar una planta productiva, cómo puedo administrarla con todas las herramientas nuevas de Seis Sigma, de justo a tiempo, de manufactura esbelta, de tal manera que produzca lo que necesito, en cantidades que necesito y en los momentos que los necesito. Muy bien. Para producir, pues yo necesito de proveedores. Estos proveedores me abastecen de materia prima. Para el proveedor es producto terminado, pero para mí es materia prima. La materia prima la produzco en producto terminado y una vez que los tengo, los envío a los centros de distribución. Estos centros de distribución, a su vez, los pueden enviar a los centros comerciales. Algunas veces hay centros comerciales nacionales, internacionales, etcétera, ¿no? Y finalmente es consumido por los clientes. Les decía que esto es nada más un pequeño recordatorio porque ustedes ya lo dominan, pero bueno, ahí está, digamos, cómo fluye. Esto es previo al MRP, son el refresco de los conceptos básicos, y vamos a simbolizar con una flecha roja ahora cómo es que nace esa necesidad de producir para la planta. Y es aquí donde entra el sistema push, ¿verdad? El cliente jala una necesidad hacia los centros de distribución. Los centros de distribución, si tuviesen requerimientos, pues jalan a los centros de distribución, y estos a su vez tendrán que emitir un requerimiento a la planta de que debo producir. La planta a su vez pues requiere materia prima y ahí empezaríamos a producir. Entonces, para el MRP, que es el cuestión de este video, yo necesito saber
aquí en la planta, ¿qué producto debo producir? ¿O qué productos debo producir? ¿Qué cantidades debo producir? ¿Y cuándo las debo producir? Entre otras cosas, esas son las principales. Les decía, es un pequeño refreshment. Aquí hay otras herramientas que por ahí se ven en administración de la producción 2, como lo que es eh, las diferentes líneas que le pueden requerir a una planta su producción. Esto es si hablamos del centro de distribución, pero también hay otras líneas como lo es la planeación agregada, poder llegar a un plan maestro de producción. Al final nos llevan a esos 3 puntos básicos importantes que la planta necesita saber. ¿Qué producto debo de producir o qué productos? ¿Qué cantidades? ¿Y en qué fechas? ¿Para qué me sirve a mí estas 3 cosas? Bueno, pues para hacer el MRP, para yo pedirle a mi proveedor en función a esos datos cuando me debe abastecer de materia prima. Y aquí es donde utilizamos el MRP. El MRP significa planeación de requerimiento de materiales. Nuevamente tenemos la planta y lo primero que necesitamos saber es cuánto debo producir, qué debo producir y cuándo debo producir. Ya les dije que para esto hay diferentes herramientas. Está el DRP, está el estudio de mercado, están los eh, planeación agregada para finalmente hacer un plan maestro de producción, que el plan maestro de producción me dice estos totales, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que yo ya sé qué es lo que debo hacer, pues a través de una serie de cálculos, utilizo la herramienta MRP para, con ella, pues administrar la planta. Los conceptos que ya conocemos y que vamos a retomar en esta herramienta y en estos cálculos, pues es el inventario inicial, el stock de seguridad, el lead time. Entendamos como lead time para productos que se van a procesar, pues es lo que me tardo en procesar un producto. Es decir, yo le pido a la planta 50 carros y ella me va a decir, ok, 50 carros, yo tengo tiempos de entrega de 2 semanas. Ese es el lead time. Si fuera cosas como más, bueno, entonces nuestro proveedor de materia prima me dice, ok, yo te puedo entregar esta materia prima en 3 días, o en 5 días, o en 2 meses, si llega desde Japón, o qué sé yo, ¿verdad? Requerimientos brutos. Es muy importante distinguir entre los requerimientos netos, así es que estoy hablando de requerimientos brutos, ¿ok? También tenemos inventario disponible, fecha de pedido o de producción. Tenemos aquí otro concepto que es inventario final y lote de producto. Los dominamos, pero los vamos a utilizar de nuevo en el MRP. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí lo que significa, digamos, el flujo. Una vez que yo ya sé qué producir, cuánto producir y cuándo producir, a través de la herramienta MRP, pues empiezo a administrar la planta, ¿sí? ¿Por qué administrarla? Insisto, porque estamos optimizando la operación de la planta a través de herramientas de vanguardia. Es decir, imaginemos por un momento que nuestro producto son bicicletas, ¿de acuerdo? Entonces yo necesito saber qué bicicleta, porque como planta yo puedo producir bicicletas
para niños, triciclos, bicicletas medianas, grandes, deportivas, estacionarias, en fin, ¿no? Entonces yo no necesito producir. Ahora, si yo me dedicara solamente a producir bicicletas deportivas, pues de ellas también puede haber diferentes tipos. Por ejemplo, generalmente en las bicicletas hay un dato que le llaman los conocedores la rodada, es el tamaño de la rueda. Hay rodadas de 14, rodadas de 18, rodadas de 24, en fin, que viene siendo el diámetro en pulgadas de la llanta o de la rueda, ¿no? Entonces, para efectos del MRP y del ejemplo, solamente un producto, porque se empieza a complicar más cuando son varios productos y que esos varios tienen algunos componentes de materia prima que comparten. Y no nada más eso lo complica, sino las fechas y las cantidades de producción. En otras palabras, una vez que yo ya sé qué voy a producir, cuánto voy a producir y cuándo voy a producir, pues entonces voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que yo digo, en la planta voy a producir bicicleta tipo A y tengo un requerimiento de 500 bicicletas para junio 25 y un requerimiento de 700 bicicletas para junio 15. ¿De acuerdo? Entonces, complicarse ya todo. ¿Qué producir? Bueno, pues al menos ya sé que voy a producir el tipo A. El MRP se complica cuando ya tengo una mezcla de diferentes productos. Pero para explicarlo voy a tomar este y luego conforme ustedes agarren experiencia y habilidad, pues dominarán la herramienta y entenderán más fácil cómo hacer la combinación. Porque básicamente son cálculos repetitivos. Entonces, fíjense bien, ya sé que voy a producir el tipo A, voy a producir un pedido de 800 piezas para junio 25 y un pedido de 700 piezas para junio 15. Pero fíjense bien cómo empieza a complicarse. ¿Qué significa? Que entonces voy a producir 1500 bicicletas en junio. Obviamente lo más fácil es, si voy a producir 1500 bicicletas, pues pido 3000 llantas, pido 1500 asientos, pido 3000 pedales, en fin. Pero ¿qué haría yo con eso? Pues lo único que hago es que a la planta le lleno sus almacenes, la materia prima se puede echar a perder, se puede perder, el robo hormiga, etcétera. Y entonces todo eso tiene un costo y la herramienta MRP me permite pedir el material conforme inclusive a el lead time de producción. Es decir, si yo aquí produzco todos los componentes de esta planta, de esta bicicleta, imaginemos que en el cuadro, en la parte de la estructura, yo compro como materia prima el tubo, la soldadura, la pintura. Y entonces yo necesitaré saber a qué velocidad produzco para saber cuántos cuadros hago por día. Entonces no voy a pedir pues los equivalentes a 3000 cuadros, voy a pedir el equivalente a lo que produzca por día para que el inventario no se me llene, no tenga costo, no tenga que cuidarlo y me llegue, lo produzca y se vaya. Bajo ese concepto se pretende administrar todos los componentes de la bicicleta y eso es la planeación del requerimiento de materiales. Por lo tanto, entonces debo empezar con el pedido de junio 15, porque es el primero que tengo que, eh, digamos, entregarle al cliente, ¿verdad? Y después el pedido de 800 piezas en junio 25.
Entonces, ¿qué necesito saber? También necesito saber los inventarios iniciales, el scrap que tengo entre los procesos. Imaginemos que yo voy a pedir solamente, si hablamos de los manubrios, 3,000 manubrios y conforme a la velocidad de producción pido determinada cantidad diaria, resulta que no estoy considerando que durante el proceso se me dañan algunos y entonces al final no le voy a cumplir al cliente. Entonces yo tendré que tener en consideración ese desperdicio del proceso, ese scrap del proceso. ¿Sí? Por eso esas tres preguntas es, ¿qué voy a producir? ¿Cuánto voy a producir, incluido el scrap? ¿Y cuándo debo producirlo? Para que en función a eso yo pida gradualmente los materiales. Por eso se llama planeación de requerimiento de materiales. Entonces, lo primero que tengo que saber es la explosión del producto. Vean cómo esta es una fotografía que encontré por ahí en internet de lo que es el producto terminado de una bicicleta. Y ahí están sus componentes, ¿no? Entonces yo tendré que definir cuáles son sus componentes principales de acuerdo a mi proceso y cuáles son los componentes que forman parte de ese componente principal, que vendrían siendo subcomponentes. Dentro de los subcomponentes yo puedo tener piezas fabricadas en la planta y compradas con un proveedor. Cada una de ellas tiene tiempos de entrega diferentes, con scrap diferentes, desperdicios diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, con esto debo empezar, conocer lo que se le conoce como la lista de materiales o el Bill of Materials. ¿De acuerdo? Eh, Generalmente a través de un dibujo nos enteramos y vemos los componentes del producto y nosotros podemos tener una lista de materiales de esta forma. Depende de la planta, será el diseño de la lista de materiales. Estos nada más son los tres componentes principales porque habrá más columnas donde tengan ahí velocidad de producción, tiempos de entrega, scrap, si es comprada, si es ensamblada, si es fabricada, en fin, una serie de información adicional en cada elemento. Entonces, es muy importante que entiendan esta lista porque en el problema yo les daré información como esta y con ella ustedes me tienen que hacer un diagrama de producción, bueno, un diagrama representativo de los ensambles de la bicicleta. ¿Cuál es ese diagrama? Pues es este, observen. Como nivel número 1 tenemos pues la propia bicicleta, ¿sí? Estamos hablando de que voy a producir bicicletas, por lo tanto son piezas. Para producir una pieza de bicicleta, pues yo necesito sus componentes que para mí son los principales de la estructura, que en este caso es muy importante distinguirlos en la primer columna. Vean como el nivel 0 es la propia bicicleta y el nivel 1 y todos aquellos componentes que estén en ese mismo dígito, es decir, en esa misma línea de la columna, serán sus elementos principales. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los elementos principales de la bicicleta? Pues las ruedas, la estructura, el asiento, la cadena y el manubrio. No vamos a entrar a polemizar si la palabra correcta es manubrio o manubrio, pero en fin, así lo encontré en internet y así lo vamos a dejar. ¿Ok? Entonces vean como la estructura, el siguiente nivel dice componentes principales y está rueda, estructura, asiento, cadena y manubrio. Ok, el otro dato importante aquí es qué cantidad de esos componentes principales se requieren para el ensamble de la bicicleta. Y aquí podemos ver que como la rueda son dos piezas, la estructura una pieza, el asiento una pieza y así sucesivamente, ¿verdad? Me voy a regresar y aquí lo podemos observar, miren.
Las ruedas se requieren 2 piezas. La estructura, una pieza. El asiento, una pieza. Aquí donde dice los manubrios, 2 piezas, ¿de acuerdo? Entonces, en este dibujito, en realidad hay un error. Lo acabo de distinguir ahorita, lo bajé de internet, lo encontré en internet y lo puse aquí para el ejemplo, pero aquí hay un error, aquí deberían de ser 2. ¿Por qué es bien importante esa cantidad de piezas? Porque en función a ellas se van obteniendo la cantidad de los subcomponentes que siguen. Por ejemplo, el siguiente nivel, como número 2, aquí son los componentes que forman parte de las ruedas. En la estructura, el siguiente elemento son los pedales que forman parte de la estructura. Y en el último, acá en los manubrios, el siguiente elemento son los frenos que forman parte del manubrio. Es bien importante esas cantidades porque se multiplicarán por la cantidad de piezas que se requieren. ¿De acuerdo? Aquí está. El segundo nivel tenemos que para la rueda tengo un borde, un neumático, unos radios que vienen siendo los rayos y nada más. Estos 3 elementos forman parte de la rueda. Estos pedales forman parte de la estructura y estos frenos forman parte del manubrio. Posteriormente vemos que para el neumático requiero lo que es la cámara de hule y la cubierta, que es la propia llanta, ¿verdad? Estos dos conforman el neumático. Y por último, para la cámara, yo tengo la propia manga de plástico y una válvula que es donde se alimenta para el aire, ¿verdad? Y de esa manera estructuro yo este diagrama. Entonces, en un examen que yo pudiera poner con ustedes, pues tengo solamente, les puedo dar esta información y con ella ustedes me van a hacer este diagrama. Vean cómo lo que nos va a servir aquí, pues es esta información que está en la primera columna, porque aquí salen los niveles. ¿Queda claro, jóvenes? Muy bien. Entonces, de esa manera, pues yo voy a poder obtener este diagrama. En cada elemento tengo que poner si es comprado, cantidad de piezas son. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, vean cómo son 72 piezas de rayos. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que aquí donde estén por aquí los rayos, vamos a buscarlo, ruedas, bueno, esta línea está incompleta, pero seguramente cuando veamos aquí la de los rayos, van a ser 32 rayos por cada rueda, es decir, estos son los rayos, miren, estos que están aquí. Cada rueda lleva 32, entonces, si yo quiero saber que voy a hacer 2 ruedas, pues bueno, dije 32, en todo caso son 36, para poder tener estos 72 que está aquí. ¿De acuerdo? Y de esa manera yo hago esta estructura. Muy bien, jóvenes, con eso es la parte teórica de lo que va a ser el MRP. Y lo importante y lo complicado es en el ejercicio de cómo hacer esos cálculos. Yo voy a explicar estos cálculos que están aquí del MRP. No son, pero si no practican, pues van a batallar. Entonces, con esto doy por terminado la parte conceptual y teórica de lo que es el MRP, de cómo es que nace, la cantidad final a producir y cómo a través del MRP administro la planta para tener herramientas de vanguardia como justo a tiempo. Lo que necesito, en las cantidades que necesito y en las fechas que lo necesito. Muy bien, jóvenes, espero que les quede claro. Suerte, con esto termino el video de la parte teórica y voy a hacer, yo creo que me voy a llevar unos 3 videos de la parte de los cálculos. ¿De acuerdo? Hasta luego y mucha suerte.